Profe, buenos días. ¿Me escucha? ¿Me oye? Ok, entonces vamos a, Buenos días, profe. terminamos lo de Bohr, vamos a iniciar con la configuración electrónica. Vamos a dejar ya las teorías cuánticas y vamos a entrar a la, pues, el estudio de la configuración electrónica en los átomos de la tabla periódica, con el objetivo de conocer cuál es tu último nivel de energía y cuántos electrones tiene disponibles en sus enlaces, en su último enlace, donde con los cuales pues se une con otros átomos para formar diferentes compuestos químicos. Entonces vamos a iniciar con la configuración electrónica de la tabla periódica. Eh, Vamos a platicar un poco sobre cómo nace la configuración electrónica para que recuerden estos conceptos de los orbitales. Recuerden, una orbital es diferente de una órbita. Cuando vimos el modelo atómico de Bohr, del átomo de hidrógeno, pues comentábamos que Bohr contribuyó al desarrollo de la mecánica cuántica en cuanto a la definición de su número cuántico principal n, en donde Bohr, apoyándose en las teorías de Planck, comentaba que el electrón en un átomo cambia de posición de un nivel de energía determinado a otro, absorbiendo o emitiendo energía en pequeños paquetes denominados cuantos. Sí, o sea, para Planck la transferencia o la conversión de energía no es continua, sino es en forma de paquetitos. Algo que hemos comentado es algo eh, que tardaron mucho en aceptar los científicos de la época porque es algo completamente fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana. Pero Bohr pues contribuyó con su modelo atómico que se basó en Rutherford y consideró que los electrones giran alrededor de un núcleo en el cual se encuentran las cargas positivas. Entonces ya tenemos un número cuántico principal. Recuerden, la palabrita cuántica pues viene desde el estudio del átomo a partir de la teoría de Planck, ¿no? Por eso se llaman cuantos o cuántico. Posteriormente, cuando quisieron aplicar el modelo de Bohr a átomos de más de un electrón, como es el helio, el litio, en la tabla periódica, los resultados obtenidos no eran satisfactorios, lo cual significaba que algo le faltaba a la teoría de Bohr, ¿sí? De hecho, Bohr estuvo haciendo estudios tratando de encontrar la falla o el por qué su modelo no aplicaba para átomos más grandes que el modelo del átomo de hidrógeno. Y murió Bohr sin encontrar la respuesta o la solución a por qué no podía aplicar su modelo. Este, y la razón era que Bohr, la falla que tiene el modelo de Bohr es que él considera que el electrón se encuentra en una órbita, como si fuera la Luna, girando alrededor de la Tierra, ¿no? En un mismo lugar, del cual no se movía el electrón, siempre estaba fijo en esa órbita. Entonces, posteriormente vinieron otros científicos como Schrödinger, Heisenberg, que definieron, estudiaron este, el modelo atómico de Bohr y definieron que el electrón no se encuentra en un solo lugar en el átomo, sino que se requieren otros números cuánticos para poder eh, encontrar o poder tener la probabilidad de encontrar el electrón alrededor del átomo, o sea, dónde se encuentra el electrón realmente alrededor de un átomo. Entonces dice, para describir la distribución de los electrones en el hidrógeno y otros átomos, la mecánica cuántica precisa de tres números cuánticos. ¿Sí? Estos se derivan, dice, de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno y son el número cuántico principal, que ya sabemos que ese es una aportación de Bohr, es n, el número cuántico de momento angular,
Este número cuántico de momento angular nos define la forma del orbital. El número cuántico magnético, el cual nos dice cómo se distribuyen los electrones en un mismo orbital. No todos están amontonados en un solo punto dentro de un orbital. Este número cuántico nos dice en qué lugar o cómo se distribuyen esos electrones. Dice, estos números se utilizan para describir los orbitales atómicos e identificar los electrones que están dentro de ellos. El número cuántico de Xtin es un cuarto número cuántico, describe el comportamiento de determinado electrón y completa la descripción de los electrones en los átomos. El número cuántico de Spin, como su nombre lo indica, es giro. Nos dice o nos predice hacia dónde gira un electrón, ya que los electrones, al igual que la Tierra, se mueven alrededor de la Tierra, se mueve alrededor del Sol, ¿sí? Pero al mismo tiempo la Tierra gira sobre un eje. Entonces, todo en la naturaleza es muy similar, en tamaño muy grande, como son los planetas, o en tamaño muy chico, como son los átomos. Los electrones también giran alrededor de un eje, ¿no? Y hay unos que giran a la derecha y otros que giran hacia la izquierda. Dice, un orbital es un espacio tridimensional alrededor del átomo, mientras que una órbita es una posición fija alrededor del átomo. La Luna gira en una órbita alrededor de la Tierra. Entonces, es importante porque lo van a requerir para el estudio de sus próximas químicas. Cuando estén viendo bioquímica, cuando estén viendo química orgánica, van a necesitar tener muy claro lo que es un orbital, porque van a trabajar con orbitales dentro de la integración de las diferentes reacciones bioquímicas, los tipos de enlaces que forma un átomo con otro. Es muy importante entender que son orbitales y no órbitas para poder comprender por qué se forman los compuestos con determinadas propiedades. Entonces, me interesa que quede muy claro lo que es un orbital, ¿sí? Dice, un orbital es un espacio tridimensional alrededor del átomo, ¿ok? ¿Quién me puede dar un ejemplo físico de cómo sería un orbital? Una órbita, pues ya creo que nos queda muy claro, ¿no? La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita. Los satélites que están allá arriba que hemos puesto los seres humanos giran alrededor de una órbita ecuatorial, siempre están girando alrededor del ecuador, una órbita polar, siempre giran sobre los polos, ¿sí? En forma inversa a girar en el ecuador. Pero entonces, un orbital es un concepto tridimensional, dice, es un espacio tridimensional. ¿Cómo podríamos ejemplificar lo que es un orbital? Ejemplo, Podríamos Sería, decir que la ¿cómo Tierra, entiendes lo que es un orbital? la Tierra es un orbital porque es un objeto tridimensional que ¿No tienen ni idea? crea una órbita alrededor suya. ¿Pudiera ser así? Buenos días, No, somos todos. Profe. compañero. A ver, el escopo al azar, a ver quién comenta. Profe, si nos escucha. Creo que no nos escucha. Entonces, Pero estuvo dada esa ¿cómo se explicación. llama? Hay que preguntarle en el chat, después del chat. Francisco Mendívil, ¿Qué? ¿qué nos puedes comentar sobre un orbital? ¿Qué idea tienes de un orbital? Si comentamos que es un espacio tridimensional alrededor del núcleo, ¿cómo podríamos interpretarlo con un ejemplo de lo que sería un orbital entonces? Profe, ¿nos escucha? ¿Qué onda? ¿No tienes idea? Ah, no nos escucha. No se escucha. Hay que hacerlo en el chat. A la vez. ¿Alguien que le ayude a Francisco? Profe, estamos hablando. No va a escuchar, güey. Anda a gusto en el guay. Jugo de pinta, guá.
¿No? Pero ahorita pasó. Alejandro. Alguien le tendremos que decir con señas porque no miran ni el chat. Eso. Buena, buena, buena. Profe, Ahora otra vez, güey. Tampoco te... Eduardo. No, profe, no me Eduardo escucho. Medina. ¿Cómo le voy a ¿Tienes contestar, idea? profe? ¿Alguien de los que Sí, levantaron sí, la mano? pero Conteste. pues, ¿Qué idea tiene así, de un orbital? Ay, sí, fíjate. Ya. A ver. pues también el chat. Profe, no nos escucha. Profe, Ay, no, qué cura. profe. A ver, dime. Dime. ¿Ya nos escucha? ¿Nos Sí, ya escucha? lo estoy escuchando, sí. Es que hace un rato hable y hable, varios, profe, y no nos escuchaba. Sí, pues ya estás agarrando botada, ya le leí por ahí. Con razón es que, pues, ¿qué pasó? Dije que no contesta nadie. Dije, claro, está esto. Teníamos rato hablándole, profe, entre Sí. varios, dando la opinión Estoy leyendo ahí todo el rollo y hasta que digo, caray, me dicen que no tengo sonido. Ok, sí, a ver, comenten qué pasó, ¿qué será un orbital? Profe, ¿el orbital no se comporta como un gas? O sea, ¿no sería así como un gas? Un gas, Un gas, sí. un gas. Pues se observa como una nubecita. Un orbital se observa como un espacio, un gas ocupa un volumen determinado, ¿no? Entonces, ese volumen que ocuparía, pues tendría que ser tridimensional, ¿no? Como lo es un orbital, claro. Todo lo que tenga volumen, sería como un orbital alrededor del átomo. ¿Alguien más que tenga un comentario? Yo me acuerdo que en los malls, Ujú. haz de cuenta que hay como una mesita bien extraña que tiene como un hoyo en el centro. Y pones una monedita y nada más como que la tiras y se va de que girando así hasta que llegue al centro. No sé si eso sea un ejemplo. Ah, fíjate, es un movimiento circular hacia el centro, ¿no? Por el efecto de la gravedad. Así es como pensaban antes que se movía el electrón en un átomo, ¿verdad? Que si cambiaba de posición con respecto del núcleo, ya sea acercándose o alejándose, lo hacía precisamente girando así en forma concéntrica hasta llegar al centro. Esa era la idea que tenían antes de Planck, de cómo se movían los electrones alrededor del núcleo, cosa que ya sabemos que posteriormente Planck dijo que no era así, sino que el electrón realmente brinca de un lugar a otro en forma instantánea al absorber o perder energía, haciendo un salto cuántico, ¿no? De eso, por eso, lo que esa ciencia ficción que luego sale en las películas de Star Wars y ¿qué es? De que teletransportame y de que desaparecen en un lado y aparecen en otro. Eso es algo que físicamente no hemos logrado desarrollar la tecnología para hacerlo, ¿no? Pero el electrón lo hace en el átomo. Entonces, lo cual significa que algún día la tecnología se va a desarrollar tanto que podremos teletransportarnos, el átomo, el electrón se teletransportan, pero eso con respecto a ese movimiento. El, el, el orbital es como si tuviéramos, verás, haz de cuenta que tienes una naranja y le vamos a quitar la cáscara completita. Vamos a quitar la cáscara con mucho cuidado, de tal forma que nos quede la cáscara como si fuera la naranja. Esa superficie de la cáscara sin la naranja en el centro es como si fuera un orbital. El espesor de la cáscara, lo grueso de la cáscara y todo el recubrimiento alrededor del núcleo, ese es un orbital. ¿Sí? ¿Qué tan grueso es el orbital? Pues depende del tipo de orbital que sea. Sí, qué tan ancho es el orbital. Pero es como si fuera una capa completa, una esfera completa, hueca. Esa superficie de la naranja es un orbital. Como información, sería un orbital tipo S.
porque el orbital tipo S es un orbital esférico, ¿sí? Entonces, el orbital por eso dice que es un espacio tridimensional alrededor del núcleo y no una sola órbita. Quiere decir que si ustedes agarran y pintan un puntito arriba de esa cáscara de naranja y le pintan un puntito en la superficie con una pluma, ese es el electrón, pero al mismo tiempo puede estar en cualquier lugar de la superficie. Quiere decir que pueden pintar un puntito en cualquier lugar que se les ocurra dentro de arriba de esa superficie de la naranja. Y el mismo electrón anda girando en todos lados, pues. Es como cuando ustedes enrollan una madeja de hilo o quieren hacer una bolita de hilo, ¿no? Con estambre. Ustedes si mueven el estambre y lo están girando en un solo lugar, ustedes notan que no se hace esférico, ¿no? Se hace una órbita de estambre al estar enrollando el estambre en un solo sitio, dándole vueltas, ¿no? Es como si fuera una órbita. Pero si empiezan ustedes a girar esta bolita de estambre para que el estambre se enrolle por todos lados, va agarrando una forma esférica, ¿sí? Ese movimiento de ustedes al estar girando por todos lados para hacer la bolita de estambre, ese es el electrón girando alrededor de esta bolita, ¿sí? Se encuentra girando en todas direcciones, ¿sí? En un solo electrón. Entonces, quiere decir que el electrón se encuentra en cualquier posición en el orbital, en la superficie de la naranja, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo así de lo que sería un orbital, ¿verdad? Es el espacio, es como la cáscara de la naranja. Entonces, eso nos indica aquí, por ejemplo, en esta imagen, que nos dice en el átomo de hidrógeno, esta nube que se ve aquí como si fuera un gas, que tiene volumen, es una esfera. Esto es el electrón de hidrógeno girando por todas partes, ¿no? No en una sola órbita, sino en todos lugares. Se anda como loquito alrededor del núcleo, dando vueltas, pero siempre a una misma distancia del núcleo. Es tan rápido el giro de ese electrón que cuando lo vemos con microscopios muy poderosos, ya se tienen fotografías de un átomo de hidrógeno, se observa una nube de esta forma. Y esa nube visualmente es el efecto que deja el electrón cuando gira alrededor del núcleo a una velocidad tan grande, pero en un orbital esférico tipo S de este tipo. ¿Sí? Entonces, se ha demostrado que los orbitales del átomo de hidrógeno, que el orbital del átomo de hidrógeno es un orbital esférico tipo S, que de acuerdo a los números cuánticos que vamos a platicar ahorita, de ahí sale del número cuántico de momento angular, que es el que me da la forma del orbital, me define cuándo es S, cuándo es P, cuándo es D y de esa forma, ¿no? Pero realmente el electrón se encuentra en cualquier lugar. Por eso dice el principio de incertidumbre de Heisenberg, el famoso, no sé si no lo han escuchado, ¿no? El famoso experimento del gato muerto, ¿no? ¿Está muerto o está vivo el gato, ¿no? Entonces, dependiendo de la desintegración que pone de un átomo, ¿no? Entonces, no podemos determinar el lugar y la velocidad de un electrón al mismo tiempo, ¿sí? O sea, no podemos saber exactamente dónde se encuentra el electrón. Gira tan rápido que es decir, aquí va el electrón, eso no lo vamos a poder saber nunca, ¿no? Recuerden que el electrón se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en un espacio tan chiquito como es un átomo. Quiere decir que es una cosa inconmensurable la velocidad y nunca vamos a poder saber exactamente en qué lugar se encuentra el electrón. Entonces, volviendo a esto, entonces el orbital es el espacio, no es el volumen alrededor del núcleo, es como la cáscara de la naranja, ¿sí? Si a esa cáscara de la naranja agarro una naranja más grande y le quito la cáscara también y meto una cáscara dentro de la otra, es como si tuviera dos orbitales S, ¿sí? Una cáscara sería un orbital S más pequeño y otra cáscara sería el orbital S más grande, ¿sí? Recuerden que los orbitales se van alejando del núcleo, ¿no? De acuerdo al número cuántico de Bohr, el número cuántico principal, N1, N2, N3. El orbital más cercano se denomina N igual a 1, ¿no? Y ahí viene, de acuerdo a esto que dice aquí, el número cuántico principal N de Bohr. Puede tomar valores enteros de 1, 2, 3. De ahí viene ese de que 1 es de 1, 2 es de 2 y ese rollo, ¿no? El número cuántico principal, dice, también se relaciona con la distancia promedio del electrón
al núcleo de determinado orbital, ¿sí? Quiere decir que este número cuántico principal de Bohr me determina la distancia que hay del orbital o del electrón al núcleo. Cuanto más grande es el valor de n, mayor es la distancia entre un electrón en el orbital respecto del núcleo. Y en consecuencia el orbital es más grande. ¿Ok? Entonces n tiene valores de 1, 2, 3, 4. Se denomina que es hasta el infinito, ¿no? Pero sabemos que tiene un valor conmensurable. No puede ser más grande que los átomos que tenemos en la tabla periódica, ¿sí? Ya configuraciones muy grandes de átomos de 90, 100 de número atómico. Cuando más utilizamos el F, ¿no? El F y utilizamos 3, 4, 5, 6, cuando mucho, ¿no? Como valor de L. Entonces, el siguiente número de momento angular, les comento, es el que nos expresa la forma de este orbital, ¿sí? Y depende su valor, depende del número cuántico n, ¿sí? No es necesario que se aprendan tanto las ecuaciones de dónde sale, sino el interpretar qué significa el número cuántico L de momento angular. Nos expresa la forma, ¿sí? Y depende de n. Si L es la ecuación o la dependencia de n, es esta ecuación que está aquí, L es igual a n menos 1. Quiere decir que si n vale 1, ¿qué forma tiene el orbital n igual a 1? Nos va a decir que 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, cuando es un 0, el orbital es tipo S. ¿Ok? 0 es un orbital tipo S. Cuando n vale 2, sería 2 menos 1, 1. Cuando L valga 1, el nombre del orbital o el tipo de orbital es un orbital P. De esta forma es como va surgiendo un número, pero como ya tengo números para definir el número cuántico principal, que va de 1, 2, 3, decir que ahora el número cuántico de forma L también valga 1, 2, 3, pues sería un enredo ahí, ¿no? Se nos iban a combinar números que tienen diferente dependencia y no íbamos a entender qué estábamos haciendo. Entonces, por esta razón, cuando es un 0, para no enredarnos con el número cuántico principal, pues va a ser un S. Cuando es un 1, la forma es un P y así. Por esta razón se le puso nombre a este tipo de orbitales, ¿no? Para no ubicarlos con su número, con el valor numérico, sino con un valor de una letra, ¿no? Entonces, de este número entendemos ya que se forman entonces los diferentes orbitales con los que hacemos la configuración electrónica. S, P, D, F y de esa forma. El número cuántico magnético es el que me dice cuántos subniveles hay en cada orbital de estos que ya definimos. Es decir, cuántos subniveles hay en el orbital S, es decir, están todos los electrones hechos bolas en un orbital P, todos los electrones que puedan estar ahí, todos andan en el mismo lugar, todos andan separados. ¿Dónde andan? ¿Pero cuál es la probabilidad de saber dónde andan esos electrones? Este número cuántico magnético lo que me indica es cuántos subniveles hay en cada orbital, ¿sí? De esta forma, podemos deducir que el orbital S tiene un subnivel, el orbital P tiene 3 subniveles, el orbital S tiene 5 subniveles, y el orbital F, que es donde hasta más o menos llegamos en nuestras configuraciones electrónicas, tiene 7 subniveles. Eso es lo interesante de entender, ¿verdad? De dónde salen, ¿no? Los subniveles. Quiere decir que en un espacio determinado, en un volumen determinado, no todos los electrones andan en el mismo lugar. Tienen que andar ordenados dentro de ese orbital. Y por último, el número cuántico 4, ¿no? Que sería el de spin de giro. Ese es, pues como les comentaba ahorita, los electrones también giran. Es decir, hay electrones de giro positivo hacia la derecha, hay electrones de giro negativo hacia la izquierda, ¿sí? Es como un imán, ¿no? Así como un imán tiene un norte y tiene un sur, decimos que los electrones que giran hacia un lado tienen un giro o una definición como si fuera el norte, y otros giran hacia el otro lado, tienen una definición como si fuera el sur. Recuerden que las ondas electromagnéticas están formadas
por diferentes longitudes de onda. Y como el electrón, aunque es una partícula, también es una onda, pues el electrón también tiene un estado positivo y un estado negativo, como si fuera un imán. Sí, porque si es una onda electromagnética, recuerden que si es una onda eléctrica, también tiene su onda magnética unida a ella, ¿no? Por eso se llaman ondas o espectro electromagnético. Son las mismas propiedades. El electroncito también se comporta como un imán. Si gira hacia un lado es como si tuviera el polo norte del imán, si gira hacia el otro lado como si tuviera el polo sur del imán. Entonces, ya tendríamos esos 4 números cuánticos que me van a ayudar entonces a definir esta tablita, la ya tablita conocida por ustedes. De la configuración de los 4 números, los 3 números cuánticos N, L y ML, ¿sí? Podemos entonces deducir, vean aquí, este es el número cuántico principal de Bohr, 1, 2, 3. De él depende el número cuántico L, que me da la forma del orbital. Si es un 0, es una S. Si es un 1, es una P. Aquí repite el 0, es otra S. Aquí hay un 2, entonces es un D. ¿Sí? Recuerden que de aquí viene, ¿no? Si es un 2, es un D. Y el tercer número cuántico, el ML, me dice cuántos subniveles hay en cada orbital. El orbital L, de valor 0, o sea, una S, tiene un solo subnivel, 1. Aquí repite, el S tiene un solo subnivel. El P tiene 3 subniveles, en PX, PY y PZ. ¿Sí? Como ya no es una esfera, debe de tener una orientación tridimensional en el espacio. De ahí viene un 2, que sabemos que es un D, tiene 5 subniveles, y aquí están, en X, en Y, en Z, en XY, un montón de orientaciones diferentes, ¿sí? Pero tiene 5 subniveles porque tiene 5 orientaciones, ¿no? Una esfera no tiene una orientación definida en el espacio porque tiene un radio en todas direcciones, por eso es una esfera, ¿no? Entonces, podemos resumir esta tablita, que es la que nos va a interesar a nosotros, que los 4 orbitales más comunes, S, P, D y F, estos son sus subniveles, ¿sí? Y como de acuerdo al cuarto número es cuántico, el de giro, del cual se deriva una regla que es el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Sabemos que este principio, de acuerdo al cuarto número cuántico, a la forma en que gira el electrón alrededor del átomo, alrededor de su núcleo, perdón, en cada subnivel de estos, en cada uno de estos, únicamente pueden entrar 2 electrones apareados únicamente en forma, uno hacia la derecha, que gira hacia la derecha, es decir, uno positivo, con un electrón negativo que gira hacia la izquierda, ¿sí? De ahí viene eso de que cuando hacemos la configuración electrónica desarrollada, así que expresamos los subniveles y vamos colocando cada flechita como un electrón, este principio de exclusión de Pauli nos dice que no podemos repetir el mismo número cuántico en un apareamiento de 2 electrones en un subnivel. Es decir, no puede tener el mismo número cuántico aquí de giro, que giren hacia la derecha los 2 electrones o que giren hacia la izquierda los 2 electrones. La única combinación posible o el apareamiento posible para meter 2 electrones es que uno gire hacia la derecha y que otro gire hacia la izquierda. Es decir, que uno sea positivo y que el otro sea negativo. O si tiene su comportamiento magnético, que uno gire hacia el norte y que tenga polo magnético norte y otro que tenga polo magnético sur. Pero nunca podrán ser iguales. Ese se llama principio de exclusión de Pauli. Y se deriva del cuarto número cuántico de giro, ¿no? De ahí viene, cuando acomodamos las flechitas, ¿por qué únicamente uno hacia arriba y otro hacia abajo? Pues porque un electrón gira hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Y es la única forma en la naturaleza de que se unan, ¿verdad? Cuando son de carga igual, dos cargas magnéticas igual, sabemos que se rechazan. Cuando hemos tratado de acercar 2 imanes con el mismo polo negativo, por ejemplo,
o norte, vemos cómo no podemos juntarlos, ¿no? Es muy, muy fuerte el imán y se rechaza. Pero si juntamos el polo positivo y el polo negativo de dos imanes, se atraen entre sí. La naturaleza es así, ¿no? Entonces, de ahí viene la expresión de las flechitas cuando hacemos la configuración electrónica. Entonces, ya cerrando ya lo que es la configuración electrónica, este sería un orbital S, ya vemos que son esféricos, y ya vimos que el número cuántico principal n, que me dice si es 1, 2, 3, lo que me indica es qué tan lejos está el electrón del núcleo, ¿sí? Son diferentes posiciones. Si en un determinado momento se encuentra en 1s el electrón del átomo de hidrógeno, o sea, se encuentra a 20 grados centígrados pues, de temperatura, pero lo caliento y lo pongo en un recipiente y luego lo pongo en la lumbre para que se caliente ese gas. Lo que va a hacer el electrón es absorber energía y se va a alejar del núcleo hacia una segunda posición definida, que es el 2s. Se va a alejar una determinada distancia. Y recuerden que no brinca aquí en medio, no se puede colocar el electrón en 1.5s, ¿no? Eso es imposible, ¿no? De acuerdo a la teoría cuántica, eso no puede suceder, tiene que ser números enteros, ¿ok? Todos son múltiplos de sí mismo, ¿no? Este es el doble, ¿ok? Brinca hacia un nivel 2 porque está muy energético. Si lo sigo calentando, va a brincar hacia un nivel 3 y sigue el mismo electrón alrededor del átomo de hidrógeno, pero con una esfera más grande, lo cual me indica entonces que el número cuántico principal me dice el tamaño y la posición del electrón en el átomo, ¿ok? Y ya nomás para que conozcan, recuerden los orbitales P, que tiene tres posiciones, tres orientaciones diferentes, por eso tiene tres subniveles, y por eso puede tener 6 electrones. Este únicamente 2, porque tiene un solo subnivel. 6 electrones, aquí lo mirábamos, porque tiene 3 subniveles. Y se orientan en los tres, en X, en Y y en Z, ¿no? De ahí viene. Y tienen esa forma. Son lobulares. Si el núcleo está aquí en el puro origen, quiere decir que el electrón no es concéntrico al núcleo en el orbital P, sino que gira. En un momento está muy cerca del núcleo y en otro momento está muy alejado del núcleo, ¿sí? Y los dos electrones están girando uno hacia acá y el otro hacia allá. Uno gira en un sentido y otro gira en otro, ¿no? Recuerden eso. Entonces, hasta aquí es como se visualizan los orbitales, porque ya el orbital D, que tiene 5 subniveles, chequen que tiene unas orientaciones medias extrañas, ¿no? Dice, esta orientación es x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? Esta orientación es 3D z al cuadrado. ¿Qué significa esta situación tan extraña? Acá pues entendemos que es x, y, z, ¿no? Porque son nuestras 3 dimensiones espaciales. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones espaciales, ¿ya? Lo que es profundidad, ancho y altura. Pero estas proporciones de acá, estas dimensiones, ya no las podemos visualizar físicamente porque son más de 3 dimensiones. El electrón, aunque parezca increíble, el electrón no vive en 3 dimensiones, ¿no? Vive en 3, 4, 5, 6, 7 dimensiones diferentes. El electrón se encuentra en otros mundos muy diferentes al que vivimos nosotros. Por eso, inclusive, no podemos ni siquiera tener una idea de cómo es un orbital F, cómo es un orbital G, porque las dimensiones, recuerden, de acuerdo a la teoría de cuerdas de la mecánica cuántica, existen cuando menos, hasta ahorita se ha comprobado que pueden existir 11 dimensiones diferentes, ¿no? Y nosotros pues vivimos en 3. Por eso no tenemos una imagen realista de cómo se comportan esos orbitales, porque pues no están dentro de nuestro concepto de cómo visualizar más de 3 dimensiones espaciales, ¿no? Entonces, eso como información general, ¿no? Para que visualicen de qué estamos hablando. Entonces, ya podemos entonces llegar a nuestra tablita, esa tablita que ustedes usaban mucho en la secundaria o en la prepa para hacer sus configuraciones electrónicas, 1S, 2S, 3S, ya sabemos de dónde viene el número, ya sabemos por qué es S, por qué es P, por qué es D, de dónde vienen, ¿verdad? De estos números cuánticos que platicamos.
Y esta tablita me da a mí el orden en cómo se van ordenando, en cómo se acomodan los diferentes subniveles atómicos en un átomo. Primeramente tendríamos un orbital 1s, después tendríamos un orbital 2s, después iniciaríamos con 2p, 3s. Si seguimos teniendo electrones, porque el átomo tiene muchos electrones, pues iniciaríamos la otra flecha, 3p, 4s. Al concluir esta, iniciamos la otra. Recuerden, siempre se va trabajando, trabajar con una diagonal y luego iniciar la otra. Y ya sabemos que el orbital S tiene 2 electrones, el orbital P tiene 6 electrones, el D tiene 5 subniveles, 10 electrones, y el orbital F tiene 7 subniveles, tiene 14 electrones. Son todos los electrones que podemos acomodar. ¿Y cómo los vamos a acomodar? Pues los vamos a acomodar dependiendo, de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, que nos dice que, por ejemplo, metemos los 2 electrones siempre apareados, uno positivo y uno negativo. Es decir, uno que gira hacia la derecha y otro que gira hacia la izquierda. Y siempre acomodamos los electrones primero, todos los que entran positivos, y después rellenamos los subniveles con todos los que entran negativos, ¿no? Nunca lleno un solo subnivel, porque al terminar de acomodar en los diferentes subniveles, puede que nos queden mal acomodados, nos queden espacios completamente vacíos, cuando realmente no estén completamente vacíos, sino que cuando menos hay un electrón ahí. Ya en los ejercicios que vamos a hacer de configuración electrónica, pues ya vamos a observar la aplicación de este proceso, ¿no? De este procedimiento. Y sabemos que esto se denota como 1S1, ¿sí? Nivel cuántico principal 1, es un número cuántico o un orbital S, el cual puede tener hasta 2 electrones. Esta es la configuración para el átomo de hidrógeno. Un 1 como exponente significa que únicamente tiene un electrón en su único subnivel de energía 1s, ¿no? Así es como se denota, 1s. Pues. Maestro, Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esto que hemos recordado de su configuración electrónica? yo, profe, tengo una duda. A ver, dime. ¿Sí? Ok. En lo que está diciendo ahorita, ¿los electrones pueden girar a una misma dirección o giran a dirección opuesta? En la naturaleza, en forma existen los dos, ¿no? Unos giran hacia la derecha, otros giran hacia la izquierda. Cuando se ordenan en un átomo los electrones y se acomodan para formar un átomo, estos electrones no entra siempre uno positivo y uno negativo, uno que gira hacia la izquierda, otro que gira hacia la derecha, para acomodarse. Debemos de entender que en el orbital los electrones se encuentran en pares, ¿no? Unidos, 2 electrones buscan estar siempre acompañados. Y porque uno atrae al otro, uno es positivo porque gira hacia la derecha y el otro es negativo porque gira hacia la izquierda. Entonces, cuando se acomodan alrededor del núcleo, que están girando en pares, en parejas, siempre giran así, ¿no? Uno positivo y otro negativo. O uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Nunca se unen del mismo signo, ¿no? Entonces, esa propiedad, pues, la expresamos en la configuración de esta forma. ¿Ok? No pueden existir los dos mismos por el principio que acabamos de ver. Sí, no pueden entrar, no, se rechazarían porque tendrían, imagínate, el mismo potencial magnético. Los dos serían negativos o los dos serían positivos. Y sabemos que en la naturaleza las dos cosas positivas nunca se unen, ¿no? Dos cosas negativas no se unen. Entonces tienen que ser uno positivo y uno negativo. Uno hacia la derecha. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Muy bien. profe, al principio Mande. al principio de la clase no dije presente porque se me trabó el celular. ¿Cómo te apellidas? Félix Villa. Félix. Ok, Félix. ¿Alguien más que haya puesto falta? Gracias. De nada, Félix. Ok. La próxima clase del miércoles vamos a trabajar con la configuración electrónica y ya veríamos vamos a ver
las propiedades de los elementos ya con la tabla periódica. Vamos a empezar a trabajar con ellos para que tengan a la mano su tabla periódica ahí para hacer algunas configuraciones y ver las propiedades. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el miércoles, jóvenes. Muy bien, profe, nos Dale, vemos. profe. Pues sale, profe, gracias. Cuídense, hasta luego. Gracias, profe, bye. Bye.